Bueno, los saludamos a todos nuestros seguidores en HSB Noticias y esta vez tenemos a dos invitados especiales. Recordemos que el fin de semana Argentina vivió una nueva tema de elecciones primarias y todo esto en medio de una situación bastante caótica que vive América Latina con el magnicidio de Fernando Villavicencio. Obviamente Argentina viene en unas elecciones primarias y nosotros también aquí en Colombia estamos en esta carrera contra el reloj para las elecciones regionales. Quiero saludar en este momento a Javier Gido, politólogo argentino. Bienvenido a HSB Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contarte que el pasado domingo, 13 de agosto, en Argentina vivimos unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se elegían precandidatos para ocupar el cargo presidencial y vicepresidente, la renovación por la mitad del Congreso en la Cámara de Diputados y una tercera parte del Senado y en algunas provincias para gobernador. Elecciones que se daban en un contexto bastante complejo desde lo económico y también desde lo social, ya que Argentina viene con un proceso inflacionario muy, pero muy importante, sumado a una escalada del dólar que genera bastante incertidumbre en la economía cotidiana, y desde lo social con algunos problemas muy graves de inseguridad que terminaron en casos resonantes de fallecimientos de ciudadanos argentinos, y eso generó un clima bastante convulsionado momentos antes de la votación del domingo, ¿no? En ese sentido, las elecciones se llevaron adelante con cierta normalidad, y se planteó un escenario de tercios electorales donde los partidos o las coaliciones tradicionales, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, se le sumó un nuevo partido, el partido de la Libertad Avanza, que está representado por un referente libertario de Argentina llamado Javier Milei. En ese sentido, Javier Milei obtuvo la mayor cantidad de votos positivos, afirmativos, llegando al 30%. Juntos por el Cambio obtuvo el 28%, y Unión por la Patria, que es la coalición oficialista, obtuvo un 27%. Eso claramente abre un escenario bastante interesante para las elecciones del próximo 22 de octubre, donde veremos si las coaliciones tradicionales, los partidos tradicionales, pueden fidelizar los votos que se fueron yendo de su espacio hacia el espacio de Javier Milei, y si Javier Milei puede sostener no solamente ese 30%, sino llegar al porcentaje estipulado por la Constitución Nacional para ganar en primera vuelta. Si eso no sucede, seguramente los argentinos tendremos un balotaje o segunda vuelta electoral en el mes de noviembre. Bueno, gracias Javier. Quiero también saludar en esta oportunidad a Soledad Iriarte, periodista argentina, quien tiene otra visión y otro enfoque diferente. Soledad, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yancy, a vos y a toda la audiencia allá en Colombia. Realmente estamos muy preocupados los argentinos. Digo, uno, aunque trabaje como periodista, no puede quedar ajeno a la realidad que se vive, y es cierto esto que decía Javier Guío, de que hubo ciertos focos importantes de inseguridad, por ejemplo, con el crimen de una niña de 11 años, días previos a la elección, algunas cuestiones que terminaron de inclinar la balanza, pero la realidad es que este voto a Javier Milei representa también, y eso coincide en la mayoría de los analistas, un hartazgo de los argentinos, de muchos argentinos, con la clase política. Venimos, como decía Javier, de un proceso inflacionario, pero para que lo entienda la gente, tenemos a julio de este año un 50% de inflación. Y si contamos de julio del año pasado a este julio, vamos acumulando 115% de inflación. ¿Qué significa esto? Que uno va a comprar un producto que compró quizás en el día de ayer o antes de ayer y posiblemente aumentó entre un 20 y un 30%. A esto se le suma
que luego, el primer día, es decir, ayer, después de las elecciones, el gobierno hizo una devaluación. ¿De qué manera devaluó un 22% la moneda? Subiendo el valor del dólar oficial. El dólar oficial es un precio de referencia que no es el que se utiliza para las operaciones comerciales, ese es el dólar libre, que está mucho más arriba, o sea, el dólar libre ahora en este momento estaba a 705 pesos, un dólar, pero esta devaluación del 22% implica que nuestro sueldo o el dinero que teníamos el viernes, por ejemplo, el lunes ya pasó a valer un 22% menos. ¿Qué pasó en el día de hoy, por ejemplo, en los supermercados? La gente hacía cola fuera de los supermercados con el carrito para poder comprar y acopiar mercadería porque los comerciantes no están queriendo vender algunos productos porque no saben qué precio ponerle. Las estaciones de servicio no están expendiendo combustible porque no saben a qué precio venderlo. Los proveedores han dejado de enviar en muchos casos su mercadería porque tampoco saben el precio de reposición. O sea, ha generado un nivel de inseguridad en el sector comercial y en la venta minorista también muy grande, en donde uno va quizás a un negocio y el producto no tiene precio, y si se lo venden no sabe si realmente lo está comprando a un precio adecuado. Esto también se traslada, por ejemplo, a las tarifas. No se sabe si esta devaluación va a tener un impacto mayor en las tarifas de luz y de gas, que ya han sido bastante en este tiempo, como han recibido una quita de subsidios por parte del gobierno, han tenido incrementos bastante elevados. Se está pagando quizás un 100% más que de lo que se pagaba el año pasado en lo que es tarifas eléctricas, por ejemplo, y no se sabe si esto va a repercutir, esta última devaluación, también en estas tarifas. Así que la gente está preocupada, pero también hay muchos que están preocupados por la figura de Javier Milei, porque lo ven como alguien quizás muy radical en muchas de las ideas que él plantea, ¿no? Bueno, este fenómeno, le pregunto tanto a Javier como a Soledad, este fenómeno que ha surgido este fin de semana con Milei, prácticamente ustedes nos narran, hay mucha incertidumbre y prácticamente es un personaje que sale del contexto de lo que veníamos viendo de los políticos tradicionales. ¿Dónde está esa cantidad de votos? ¿Quiénes apoyan a Milei en este momento? Bueno, Yancy, en primer lugar, creo que sí, en primer lugar creo que uno de los factores importantes del apoyo a Javier Milei es la juventud, que encuentra en Javier Milei el elemento antisistema, un sistema que hoy no puede dar respuestas ni económicas, ni políticas, ni sociales, y eso genera que cualquier elemento antisistema pues agrade al público juvenil, pero claramente el público juvenil no alcanza a ese 30% que alcanzó Javier Milei en estas elecciones primarias. Por lo tanto, tenemos que suponer que gran parte de la clase media o ex clase media y gran parte de la clase baja argentina también apoyó a Javier Milei debido a la situación de ahogo económico que está viviendo permanentemente y de la mala gestión en seguridad y de la mala gestión que se está llevando a nivel no solamente nacional, sino también en cada una de las regiones de Argentina. Javier Milei es un fenómeno que no es propio de Argentina. Nosotros en Europa ya lo estamos viviendo en Italia, con Vox en España. Entonces es un fenómeno que se da a nivel mundial y que claramente es preocupante no solamente para los mercados, sino para todos los derechos alcanzados. Una de las propuestas de Javier Milei en Argentina es un recorte muy importante en varios ministerios de la Argentina, donde incluye el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Técnica, por considerarlo que no, el Estado es demasiado grande y que por lo tanto debe haber un achicamiento del Estado y un recorte no solamente en la estructura del Estado, sino también en el personal. Y estuvo hablando últimamente Javier Milei con un pensamiento libertario extremo, en el cual planteó la venta de órganos como una posibilidad, retroceder en ciertos derechos que en Argentina se fueron adquiriendo en los últimos años. Entonces,
si bien los partidos tradicionales hoy no pueden dar respuesta y Javier Milei se muestra como una alternativa antisistema, bueno, también cierto electorado que está en el centro del espectro ideológico, hoy por hoy está pensando en qué es lo que puede llegar a suceder si Javier Milei, si podría llevar adelante todas estas propuestas radicales, si es que Javier Milei finalmente termina ganando en primera o en segunda vuelta en octubre o en noviembre de este año. También Soledad, dentro de la conversación al inicio, nos comentaba el tema de la inseguridad. Obviamente, creo que ese tema de inseguridad que está siendo permeada casi en toda América Latina y también en Europa, se siente allá. Pero acá, obviamente, el fenómeno y la noticia fue el triunfo que tuvo Javier Milei. Pero, ¿cómo se siente esa inseguridad? Porque Soledad nos narra, mire lo que pasó con esta niña, qué más pasó en elecciones y cómo están mirando desde Argentina toda la situación que está pasando en América Latina, en Europa y lo que recientemente acaba de pasar en Ecuador. Realmente creo que en el caso, bueno, volviendo al tema de la inseguridad, como para antes de ir al panorama internacional, ¿no? El tema de la inseguridad es algo, eso y lo económico son dos factores que en las últimas encuestas que se han hecho en la Argentina son los que más le preocupan a la gente. Es decir, esto que dice Javier de, por ejemplo, las propuestas de Milei sobre el avance de determinados derechos que tenemos adquiridos los argentinos y que podrían correr peligro, no está hoy puesto en el eje de la discusión, justamente porque la gente está muy preocupada por que sale de su casa y quizás no puede llegar, no sabe cómo va a llegar a la noche. El caso de Morena, de esta niña que iba a la escuela y que fue atacada por dos delincuentes que iban en una motocicleta para robarle la mochila, fue un caso paradigmático previo a las elecciones, y luego de esto se dio también el caso de un cirujano, un señor que había tenido una carrera muy sacrificada para llegar a ser médico. De hecho dormía en los armarios de la Facultad de Medicina, contaban sus compañeros, y fue asesinado de un tiro para robarle el auto en Buenos Aires. Buenos Aires está atravesando una situación de inseguridad muy grande y el resto del país, si bien no llega muchas veces a esas tasas, salvo Rosario, que tiene también un avance narco muy importante, está sufriendo este flagelo y ha reclamado esto a las autoridades. Ahora, el panorama internacional sí nos preocupa, quizás los que estamos atentos y mirando muy de cerca lo que ocurre, por ejemplo, en Ecuador, tenemos preocupación de que algo similar pudiera llegar a ocurrir en la Argentina, teniendo en cuenta esto que decía, ¿no? Hay lugares como Rosario, donde prácticamente las calles están captadas por distintas facciones y distintas fuerzas de los narcos, que han desplazado a la policía. Han pedido, por ejemplo, el intendente de Rosario, es decir, la máxima autoridad de esa localidad de la provincia de Santa Fe, ha pedido ayuda al ejército. El gobierno nacional ha tenido una respuesta casi nula a este pedido de ayuda, y eso también ha sido uno de los reclamos que se han hecho visibles en estas elecciones, ¿no? Que son obviamente una elección que en definitiva no llega a definir nada más que los candidatos, pero que se toma como una especie de, si se quiere, de adelanto de qué podría ocurrir en octubre. Javier, una pregunta que obviamente usted como experto la tiene muy clara. Este mensaje fue directamente para esos partidos tradicionales. ¿Cuál sería el camino, sobre todo para Juntos por el Cambio y para Unión por la Patria? ¿Cuál sería el camino para tomar y recobrar esa credibilidad de los electores que han demostrado que no se sienten nada contentos ni nada satisfechos con los resultados que han obtenido de las anteriores elecciones? Claramente el mensaje es para las coaliciones tradicionales y para los partidos tradicionales. Una de las debilidades que tiene el candidato de Unión por la Patria es que hoy Sergio Massa es el ministro de Economía y, como decía Soledad recién, con la devaluación de ayer del peso argentino en un 22% y la escalada de los precios
en el día de hoy, sumado a la escasez de combustible, bueno, dificulta muchísimo que la figura de Sergio Massa pueda llevar tranquilidad al electorado, a su propio electorado, por lo que se baraja la idea de que posiblemente Sergio Massa abandone en las próximas semanas el Ministerio de Economía para dedicarse plenamente a la campaña. Por parte de Juntos por el Cambio, la escalada de violencia discursiva que se llevó adelante estos últimos tiempos entre los dos principales candidatos, el alcalde de Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, y la candidata que finalmente terminó ganando las internas, Patricia Bullrich, la doctora Patricia Bullrich, bueno, se manifestó también en que sus propios electores decidiesen una alternativa y no seguir apoyando internamente a ninguno de los dos candidatos. Bueno, a partir de ahora comienza un nuevo escenario, como decía Soledad. Esta quizás es la foto de este momento en Argentina y de esta situación de ambas coaliciones. Ahora comienza un proceso de construcción electoral y de campañas totalmente distinta. Javier Milei ya eligió su antagonista, que es Cristina Fernández de Kirchner, y seguramente todo el armado discursivo y la campaña irá en contra del kirchnerismo más duro, y, y veremos qué es lo que pasa con Sergio Massa y también con Patricia Bullrich, cómo construirán sus campañas pensando en no solamente recuperar ese electorado que hoy no los acompañó en estas últimas elecciones, sino también cómo conquistar al electorado que no fue a votar, ya que en estas últimas elecciones hubo un 30% de ausentismo y más de un 5% de voto en blanco, lo que nos marca que casi un 35%, un poco más de la población argentina, decidió no participar en estas elecciones primarias. Para Soledad, ¿ya realmente están definidos los candidatos que van a entrar en esta contienda electoral? ¿Quién es Milei realmente, aparte del personaje que hemos visto y que salió triunfador en las elecciones primarias? ¿Quién es, por ejemplo, la candidata que triunfó en Juntos por el Cambio? ¿Y quién es Sergio Massa, el que está representando a la Unión por la Patria? ¿Quiénes son estos candidatos que finalmente van a entrar, como dice Javier, en esta carrera contra el reloj y a tratar de buscar esos votos que se les están fugando por todos los lados? Sí, bueno, es complejo definir estos personajes, pero Javier Milei, él se autodefine como un renovador de la política que viene de alguna manera a terminar, y en sus palabras él lo dice, con la casta, ¿no? Él le llama la casta a esta idea de que la política no se renueva nunca, que siempre son los mismos candidatos los que se presentan, que a su vez tienen a su entorno, a sus familiares como candidatos o como empleados, que agrandan el Estado. Entonces, claro, este discurso que tiene Javier Milei y que ha intentado encarnarlo y que lo represente, lo ha trasladado también a algunos aspectos de su vida, como por ejemplo, desde que él asumió como diputado, porque él es diputado nacional, ha decidido mensualmente sortear su sueldo, no donarlo para alguna causa en concreto, sino tiene una especie de sistema donde la gente se anota y él lo sortea al sueldo que recibe como diputado. Tal es así que el primer cuestionamiento que recibía Javier Milei es de dónde obtiene el dinero para realizar la campaña y demás. Él habla de inversores privados, de hecho se lo ha acusado también de pedirle a los candidatos de las provincias, de las distintas provincias que lo apoyaban, una especie de canon en dólares para poder formar parte de este espacio de la libertad avanza que él representa, pero también ha tenido muchas críticas en su accionar como diputado porque ha faltado a muchísimas sesiones del Congreso y ha votado en contra de leyes importantes, como por ejemplo la ley oncopediátrica, ¿no? O sea que ha tenido críticas muy importantes. Patricia Bullrich es una referente, es la actual presidente del PRO, de uno de los partidos fundadores de esta alianza Juntos por el Cambio.
Es una mujer que fue en su momento, cuando Macri fue presidente, ella fue la ministra de Seguridad, y su discurso y su papel, o cómo se presenta ella en estas elecciones, viene con ideas, fuerza, como por ejemplo la palabra coraje, fuerza. Ella dice que, porque también intentaba diferenciarse de su contrincante dentro del espacio, que era Horacio Rodríguez Larreta, que hablaba de diálogo. Ella hablaba de que en este momento no se puede dialogar con el kirchnerismo, sino que se necesita coraje para tomar decisiones y poder llevar adelante los cambios que necesita la Argentina. Entonces viene más por ese lado, es más de derecha, que no llega a ser de extrema derecha como Javier Milei, pero sí más de derecha que Horacio Rodríguez Larreta. Y Massa, que es el actual ministro de Economía de la Argentina, es un personaje que viene muy golpeado por toda la situación económica, la crisis económica que está teniendo el país. De hecho, había muchos memes el fin de semana en las votaciones que decía Massa, votando a Massa para que Massa baje la inflación, decía la gente. Entonces, tiene como que revertir una imagen muy difícil siendo ministro de Economía. De hecho, sus partidarios le habían recomendado en algún momento que tomara licencia de su cargo para no seguir de alguna manera alimentando esta imagen de ineptitud, si así se quiere, pero está enfrentando hoy una realidad muy difícil. Tenemos una deuda muy grande con el FMI, hay un gasto público muy grande en la Argentina, no solo de empleados públicos, sino todo lo que tiene que ver con planes sociales y demás, para la gente que hoy no tiene trabajo, porque tenemos arriba de un 40% de pobres en la Argentina. Es decir, que hay mucha gente que no tiene para comer. Si no recibe ese plan social, no tiene ni siquiera para poder comer. Con lo cual ese gasto público, lejos de achicarse, se va agrandando. El gobierno sigue emitiendo dinero y eso sigue generando inflación, y es como una máquina imparable. Esa es la figura hoy de Massa, que ha sido intendente de Tigre, una localidad de Buenos Aires muy importante, ha pasado por diferentes partidos y ha llegado en un momento muy duro de la Argentina a ser ministro de Economía. Bueno, nosotros hemos tenido a nuestros invitados que nos han hecho prácticamente un resumen muy puntual sobre la situación que vive Argentina y frente a estas nuevas elecciones. Yo le quisiera preguntar a Javier prácticamente cuál sería el mejor camino con este panorama que tienen que tomar los argentinos muy en serio, porque todos, obviamente, cuando vamos a depositar nuestro voto, estamos decidiendo el futuro de un país y de estas nuevas generaciones. Javier, usted que ha hecho el análisis de su país, lo conoce muy bien, de los candidatos, ¿cuál sería el camino por estos próximos meses de aquí hasta octubre? Que uno lo ve que es mucho tiempo, pero para los candidatos esto es una lucha contra el reloj. ¿Cuál sería el mejor camino que deberían tomar los argentinos? Bueno, muchísimas gracias, Yancy, principalmente por recibirnos en tu programa y creo que en el año donde Argentina cumple 40 años del retorno de la democracia, votar y expresar la voluntad es el camino del fortalecimiento y del crecimiento para Argentina. Sea cual sea la elección de cada uno de los ciudadanos, pues claramente es importante asistir a votar, elegir y poder manifestar lo que cada uno siente, ¿no? Si claramente la ciudadanía argentina está cansada de la gestión, pues tiene alternativas. Hoy creemos que se necesita un proceso de transformación, principalmente en la economía, para poder ordenar el resto de la sociedad. Así que vamos a ver qué es lo que piensa el argentino en octubre y esperemos que asista masivamente a votar para que de esa manera podamos seguir fortaleciendo nuestra democracia. Los electores, ¿dónde tienen que ponerle como mayor atención a esos planes y a esas propuestas que tienen cada uno de los candidatos? Porque obviamente los candidatos, cuando están conquistando los votos, dicen mucho, hablan mucho, pero realmente los argentinos, ¿dónde tienen que ponerle mucha atención a esas propuestas, según su experiencia, Javier?
Hoy claramente la economía es el factor principal y fundamental de preocupación de los argentinos, pero la economía es parte de los problemas sociales que estamos viviendo en Argentina, ¿no? Si bien tenemos recursos naturales y vemos que Argentina tiene algunos números interesantes a futuro, creo que solucionar la inmediatez de un problema económico para también poder comenzar a solucionar esto que Soledad comentaba recién, el 40% de pobreza, la indigencia, el hecho de que muchos trabajadores formales no les alcanza para llegar a fin de mes, bueno, creo que es uno de los puntos claves para ello. Y a partir de eso, bueno, sostener todo lo que se viene ganando, no solamente en derechos, sino también en fortalecimiento social, educativo, la salud pública, universidades públicas, son fuentes de lo que permitió a Argentina ser grande y seguir creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que escuchar a los candidatos, ver cómo va a ser la posible conformación del Congreso, porque gane quien gane en octubre o en noviembre, no va a tener mayoría propia en el Congreso argentino y seguramente va a tener que negociar permanentemente las leyes o los paquetes de leyes para transformar a Argentina. Entonces, creo que en ese sentido nos esperan 4 años de muchísimo diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y para poder empezar a reconstruir la Argentina desde lo económico y así también empezar a reconstruir la Argentina desde lo social y atacar un problema que es fundamental en Argentina y que recién Soledad lo nombraba, que es el tema del narcotráfico y la inseguridad. También para Soledad, ¿dónde tendrían los electores que ser muy acuciosos, tomarse muy en serio esta tarea de elegir a quién será el próximo presidente desde su perspectiva, desde su experiencia como periodista? ¿Dónde tienen que ser los argentinos muy exigentes? Porque en esta oportunidad son los electores quienes tienen el poder en la mano. Yo creo que más allá de que los principales problemas hoy son la inseguridad y la economía, creo que hay que poner un foco muy importante en la educación. El sistema educativo argentino hace agua, hace tiempo, hemos tenido resultados muy malos en pruebas de lectoescritura, en pruebas de matemática y de lengua, y eso se traduce a la hora de analizar propuestas también. Una persona que no puede interpretar correctamente un texto difícilmente puede hacer un análisis exhaustivo de una propuesta de campaña. Por ejemplo, llevado a lo concreto, hay propuestas como la dolarización de Javier Milei, que son muy difíciles de llevar a la práctica y son una de las ideas que más seduce a quienes lo siguen, ¿no? Porque un país que no tiene prácticamente reservas en dólares, que tenemos en rojo las reservas del Banco Central, eh, pensar en dolarizar en empezar a cobrar sueldos en dólares y a pagar productos en dólares parece casi irrisorio. Digo, muchas veces estas ideas que son muy atractivas, por supuesto, al oírlas, tienen que ser analizadas con un espíritu crítico muy fuerte. Yo insto a la gente a que lea, hay muchos informes de economistas, muchos informes de politólogos, como Javier, por ejemplo, que hacen un panorama muy amplio y muy exhaustivo de aquellas cosas en las que hay que poner el foco, aquellas cosas que se pueden realizar y aquellas que no. Por ejemplo, el hecho de eliminar la universidad pública, esto es un derecho que está contemplado en nuestra Constitución Nacional, igual que el Banco Central. Hablar de cerrar el Banco Central de la República Argentina son ideas que realmente no solo son escandalosas en algunos sentidos, sino que también son impracticables y por eso la gente tiene que tener en cuenta también que hay que ver cuándo una propuesta puede ser realizable y cuándo es una ilusión que nos puede llevar a caer en un voto que luego nos lleve a un periodo presidencial de una irrealidad que no sea posible, ¿no?
Bueno, quiero agradecerle tanto a Javier Gio como a Soledad Iriarte que estén con nosotros en HCB Noticias, que nos brinden un poco de luz frente a lo que está sucediendo en Argentina y vamos a estar muy pendientes de lo que pasa allá y de cómo se desarrolla toda esta campaña electoral que, como lo ha dicho Javier, comenzó y comenzó muy en serio. Muchas gracias, Yancy. Nos vemos pronto. Chao Javier, chao Soledad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.